Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación donde podremos hablar de los temas que le interesan al cristiano, que le interesan a las personas que nos escuchan, donde nos podremos explayar en un ambiente grato, tranquilo, de conversación entretenida. Pero también llegaremos a esos temas que tanto nos apasionan, que son los contingentes y los constitucionales. Hoy, en este programa, tendremos unos invitados muy interesantes y muy especiales. Todos son políticos, de diferentes colores y matices. A cada uno les haremos las preguntas que sabemos que a usted le interesan. Nuestro primer invitado es Víctor Osorio. Hola, buenas tardes. Hola Víctor, mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Gracias. Diré unas breves palabras sobre ti a modo de biografía. Eres periodista, escritor, político, militante del Partido Progresista y director ejecutivo de la Fundación Progresa. Fuiste presidente del Partido Izquierda Cristiana. Luego te desempeñaste como ministro de Bienes Nacionales en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Además, te has destacado en numerosas publicaciones periodísticas, sobre los cuales te preguntaremos más adelante. Recibiste una mención honrosa en el octavo Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, patrocinado por la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina. Tremendo currículum. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Es un honor contar con personajes como los que hoy tendremos, ¿eh? La segunda invitada es Maya Fernández. Hola Alejandra. Hola Maya, bienvenida. ¿Cómo Gracias. estás? Bien, saludarte a ti y bueno, y a quienes nos están viendo en el programa, escuchando, nada, muy grato poder compartir y tener esta conversación también con Víctor y con nuestro invitado que sigue, que después lo presentarás para no adelantarme la sorpresa. Gracias. Unas pequeñas palabras sobre ti. Maya, tú eres bióloga, médico veterinaria, militante del Partido Socialista. Desde el año 2008 fuiste concejala de Ñuñoa. En su oportunidad del año 2012 te postulaste alcaldesa por la misma comuna. Y hoy eres diputada por el Distrito 21, que agrupa a las comunas de Providencia y Ñuñoa. No solo tu carrera política es especial, sino que también tu vida familiar, ya que tú eres hija de un diplomático cubano, Luis Fernández Oña, y de la médico cirujano Beatriz Allende Bussi, y por supuesto, eres la nieta menor del expresidente Salvador Allende. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Ale. Bueno, la parte de mi familia, lo que sí, el distrito cambió, ya no es el 21, ahora es Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, San Joaquín, La Granja. A propósito del fin al binominal, cambió eso, por eso no, si ahora es gigante, son muchos habitantes, pero para no dejar a las comunas afuera de La Granja, San Joaquín, claro. Macul y Santiago, por gracias. eso. Gracias, importante la aclaración. Nuestro tercer invitado es Gerard Ollier. ¿Lo dije bien? Hola, sí, muy bien. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por la invitación y estoy muy contento de compartir con tan notables personas este panel. Gracias. Tú eres abogado, asesor jurídico, eres ex Seremi de Transporte de Valparaíso, eres profesor del Instituto AIEP, militante de Evópoli, eres especialista en Derecho aduanero y análisis político orientado al riesgo. Eres muy activo en tu comuna Villa Alemana. Magíster en Relaciones Internacionales y diplomado en Derecho Aduanero, como que se conectan esos temas, pero para precisar, digo. Excelente, tremendo currículum. Y hoy eres candidato a alcalde de Villa Alemana. ¿Sí? Bueno, eso en realidad no es tan cierto, porque lamentablemente, como ha ocurrido en muchas comunas del país, y yo diría que voy a generalizar esto, porque uno podría decir, incluso aprovechando el viento de cola, de que fue mucho más fácil en Chile Vamos, digamos, organizar las primarias y todo eso. Pero si uno mira el resultado y lo mira como en la foto grande, uno se da cuenta que el sistema político no está completamente maduro, porque tener primarias en un puñado de comunas del país realmente no habla bien de lo que somos como país, de nuestra capacidad, de nuestra élite política de distribuir el poder, de presentar caras nuevas, etcétera. Creo que es un tema más generalizado y no se tiene que mirar con la dinámica de la política partidista, sino mirar el fenómeno de concentración del poder, finalmente, que está ligado a esto. Okay. Y que, bueno, hasta ahí nomás lo dejo. Bien, sí. Vamos en la parte de la presentación y tendremos tiempo para explayarnos, ¿sí? Comenzando entonces, sean todos bienvenidos a este espacio de conversación constituyente.
Dentro de la primera pregunta también es una reflexión nuestra. Ayer se conmemoró un año del estallido social. Miles de personas a lo largo de todo Chile se reunieron a celebrar este evento, lo cual fue positivo, pero también tuvo un lado negativo, hechos delictuales, y me quiero referir al tema de las iglesias católicas que fueron quemadas. Y decir que nosotros rechazamos categóricamente la violencia, la condenamos y no apoyaremos jamás ninguna forma de violencia. El camino hacia el plebiscito es un camino pacífico, que motiva a las democracias a ponernos de acuerdo en paz y ejerciendo nuestro voto. Lamentamos la odiosa asociación de estas maldades con la postura del apruebo. Hay un punto ahí para reflexionar, de que la gran mayoría queremos la vía democrática y pacífica. Primera pregunta, mis queridos invitados. Víctor, dicho esto, ¿cuál es tu opinión sobre el día de ayer, que se conmemoró un año del estallido social, y el tema específico de la violencia, la quema de las iglesias? En primer lugar, una precisión introductoria. Creo que en la presentación habría que agregar que soy vicepresidente nacional del Partido Progresista. Por lo tanto, con mi amiga Maya Fernanda, además somos día aliados en unidad constituyente, que justamente es una convergencia que hemos construido para enfrentar los desafíos que vienen en materia democrática. Respecto a tu pregunta, mira, a mí me parece que el estallido social es el reflejo de un problema de fondo en la sociedad chilena. Ese problema de fondo tiene que ver con la existencia de un modelo de desarrollo que se impuso en la dictadura y que en lo fundamental se ha mantenido en pie hasta ahora, que genera crecimiento económico, pero sobre la base de una realidad caracterizada por los abusos, por la desigualdad, por la exclusión social y política, por la injusticia. Todo ello en un marco de un sistema político democrático con un conjunto de restricciones. Y por lo tanto, el llamado estallido social del 18 de octubre del año pasado, que se inició en ese momento, no es el reflejo de la intervención extranjera, como ha sugerido el gobierno, no es el resultado de la obra de los alienígenas, no es el resultado de una conspiración de grupos de pueblo o el Foro Sao Paulo, es la expresión de una ciudadanía que se cansó de los abusos, de la desigualdad, de la injusticia, y que en el desarrollo de la movilización que se desencadena en esa oportunidad, llega a la convicción de que el modo democrático de resolver esas situaciones es la construcción de una nueva constitución. Y es la ciudadanía entonces la que finalmente creó las condiciones para que se diera paso al proceso constituyente que hoy día estamos viviendo. El proceso constituyente es el camino democrático para la paz, porque como yo me imagino que una parte importante de los que nos están escuchando son cristianos evangélicos, nosotros todos, yo soy una persona de fe, soy una persona de convicciones cristianas, y por lo tanto yo creo, como dice la Biblia, que la paz es el resultado de la justicia. Y por lo tanto tengo la convicción que el camino para la paz, el camino para dejar atrás la violencia, es el camino democrático de generar una constitución que permita construir un Estado social y democrático de derecho. Un Estado profundamente democrático en que todos tengan cabida, que todos tengan expresión y representación, y un Estado además que sea garante de derechos para vivir en condiciones de justicia. Respecto de la violencia que ocurrió ayer, y de la violencia, además del hecho de violencia que nos ocurrió a lo largo del tiempo, yo quisiera decir tres cosas. La primera es que condeno categóricamente toda forma de violencia. La violencia de los que quemaron la iglesia y la violencia de gente del Estado que le han arrancado los ojos a jóvenes chilenos y que han cometido un conjunto de graves violaciones de los derechos humanos que una diversidad de organismos internacionales, a lo menos ya a esta altura en 5 informes han reportado. Y reafirmarte que en esta oportunidad me voy a permitir creerle al gobierno. Los que protagonizaron hechos violentos ayer fueron una minoría. La inmensa mayoría que se expresó ayer lo hizo en forma pacífica, en forma no violenta. Pero de todas maneras, yo quisiera reiterar lo siguiente. Yo hoy día he visto en las redes sociales a personas partidarias del rechazo pretendiendo señalar que votar por el apruebo es validar esas formas de violencia. Exacto. Todo lo contrario. Votar por el apruebo es abrirse un camino de paz, porque es el camino para lograr un pacto, un consenso en la sociedad chilena respecto de nuestra convivencia democrática y del modo de distribuir los resultados del crecimiento económico que deben ser una bendición para todos y no para una minoría. Por lo tanto, el primer camino
no es el punto de llegada, pero el punto de partida para ese objetivo es votar a prueba este domingo, votar por tal como expresión constitucional, y es el llamado que reitera mi pueblo. Bien, muchas gracias, clarísimo. No avalamos la violencia, seguimos por el camino democrático, entendemos nuestros procesos históricos, los que nos trajo hasta aquí, y en ese orden de cosas, Gerard, la misma pregunta para ti. ¿Cuál es tu opinión sobre la conmemoración del estallido social y también sobre los hechos de violencia? Bueno, el estallido social tiene causas que podríamos decir que son particulares de nuestra sociedad y también aspectos que tienen que ver con la época, porque no es casualidad que en diversas partes del mundo se han producido revisiones constitucionales profundas, se han producido también interrupciones. Por ejemplo, paralelo al estallido social se produjo la interrupción, una breve pausa, una interrupción de la democracia en Bolivia por razones que se pueden justificar, pero sin embargo hubo una salida de un mandatario que fue en condiciones bastante especiales, por decirlo de alguna manera, sin querer entrar en esa particularidad porque no es el objeto de esto. Lo mismo pasó más o menos en la misma época, hubo una crisis muy grave en Ecuador que debilitó el poder presidencial fuertemente. ¿Para qué decir lo que ha pasado en Francia, lo que hemos visto en Italia en diversos momentos? A propósito del COVID y las medidas de confinamiento, también hubo mucha violencia en Italia, y así podríamos seguir mencionando diversos lugares del mundo, y eso es porque la ciudadanía es mucho más consciente, fuertemente es consciente de sus derechos, de su identidad, de hecho, de sus proyectos de vida. En el fondo, el concepto de individuo se ha fortalecido mucho. Somos mucho más en el mundo, nos movemos mucho más, y tenemos un cambio de mentalidad que nos hace ser mucho más exigentes respecto de la sociedad en que estamos y la sociedad que construimos. Dicho todo esto, hay circunstancias particulares y que están ligadas con lo que hablaba en un principio. En Chile, desgraciadamente, tenemos una gran concentración del poder que se da tanto a nivel constitucional como a nivel fáctico. Y eso se debe porque no hemos roto algunos esquemas mentales que nos tienen un poco atados a un pasado que tiene que ver con... qué sé yo, la progresión histórica que hemos tenido, que ha sido siempre a pesar de lo que creemos, de caudillo, de liderazgo, siempre nos acordamos que tal hombre fuerte, porque así se hablaba en la historia, así se hablaba, no se nombraban las mujeres, que estaban omitidas también de la historia. Ahora recién estamos hablando de las mujeres que han sido importantes en nuestra historia, pero siempre se habló de O'Higgins, Carrera, etc., porque eran los hombres que guiaban la historia, por así decirlo. Y fuera de eso, que también es tremendamente grave porque omitir 50% de la población, también había otro tema que es fundamental, que la construcción del poder, y aquí lo quiero unir con algo bíblico, se une, es muy parecido al mensaje, la advertencia que le da Dios al pueblo de Israel cuando le pide un monarca, cuando el pueblo de Israel le pide un monarca cuando ellos tenían jueces. Eso es lo que ocurre. Nosotros de alguna manera hemos establecido una suerte de rey sin corona en toda nuestra historia, representado por el presidente de la República, y eso ha ocurrido en el arco de todas las presidencias de la República que hemos tenido siempre, no se debe a la Constitución del 80, viene de antes también. Y además de eso, de esa situación, eso lleva a una concentración del poder que se une con el concepto del Estado unitario. O sea, siempre doy el ejemplo cuando hago mis charlas constitucionales, que cuando, por ejemplo, están pensando en el recorrido de una micro en Punta Arenas, la decisión se toma en la subsecretaría en Santiago. Y alguien me dice, oye, pero si hay funcionarios en las seremías. Sí, por supuesto, son todos de la nómina de Santiago, dependen de Santiago, son empleados funcionarios de Santiago. No nos equivoquemos, eso es lo que se llama desconcentrado, un órgano desconcentrado. O sea, el mismo martillo, pero con el mango más largo. Entonces tenemos problemas de concentración, y eso lo unimos, que obviamente con las prácticas privadas, que lleva a que en Santiago está el poder económico, nos produce una concentración que produce mucho dolor. Por eso, cuando de repente nos fijamos en este país en situaciones de graves desigualdades o de graves conflictos, y siempre ponemos el énfasis en los derechos sociales, yo creo que es jugar un atajo, porque si esos derechos sociales los deciden en Santiago, estamos sonados. Lo fundamental es la distribución del poder, lo fundamental es fortalecer las regiones, lo fundamental es devolverle a la gente la capacidad de incidir, la participación ciudadana. Las libertades son fundamentales. Si no tenemos las libertades, pensar en la igualdad es una quimera. Es simplemente buscar la captura del poder por un grupo, reemplazar un grupo por otro. Y generalmente en Santiago. Es como, por ejemplo, si ahora jugamos a tener un proceso constituyente, y lo voy a decir así por un toque de ironía,
si todos los candidatos finalmente son santiaguinos, por ejemplo. Sería un grave error y podría ocurrir. Bueno, no me quedó muy claro si condenas o no la violencia. Te fuiste como por el lado de resumirme las razones del estallido social. Lo que quiero señalar, yo condeno toda la violencia, pero el problema más grave que está detrás de absolutamente todo lo que tenemos en este país es esta excesiva concentración del poder que está dejando a la gente en un grado de frustración, un grado de dolor, un trauma que no hemos podido superar como país. Yo condeno absolutamente el uso de la violencia en la política. Bien. La tenemos que erradicar completamente, sin ningún ambaje, pero también no podemos dejar, y estoy tomando aquí las palabras de Víctor, realmente estoy quizás completando quizás de alguna manera lo que señaló Víctor, porque eso creo que era lo fundamental. El fenómeno de la violencia hay que condenarlo siempre, pero también hay que entender que el proceso constituyente no tiene nada que ver con un fenómeno plenamente superficial, que es de lumpen, que son grupos anárquicos, que aprovechan circunstancias, y este es otro tema. Gerard, bien, clarísimo, muchas gracias. Desde la perspectiva regional hay más miradas que son muy valiosas en el discurso hoy, gracias. Maya, hoy nos hablan de mucha violencia, a veces no recuerdan la violencia de hace 40 años, no quieren quizás escarbar esa capa y no quiero justificar ninguna violencia, ¿no? Pero es un tema delicado que hoy parece que no tuviéramos memoria y por supuesto que la condenamos, pero quisiera saber tu opinión. Mira, vi ahí varios mensajes, así que saludar a todos quienes nos están viendo o escuchando. Creo que es importante siempre saludar a la audiencia. Mira, fe, esperanza y amor. Fue el letrero de los evangélicos ayer en la Plaza de la Dignidad. Fueron con fe, con esperanza y con amor. ¿Qué significa? La gente que se movilizó en Chile tiene sueños y quiere transformar Chile. Quiere un Chile igualitario, digno, donde se garantice el bienestar de las personas. Y eso es lo que quiere la mayor cantidad de gente que se reunió. Y ahí, esas personas, ustedes que fueron, y todos los chilenos y chilenas que fueron a manifestarse pacíficamente, quieren terminar con un tipo de violencia. La primera, la violencia que da la desigualdad, la concentración de la riqueza, no poder tener dignidad en la vivienda, en la salud, en la educación. Después, y bien lo decía Víctor, condeno toda violencia a los derechos humanos, todo lo que ha ocurrido. Y ojo que lo digo en separado porque creo que a veces se mezclan los temas. No puede en un Estado democrático haber violación a los derechos humanos. Y por supuesto, y lo hemos condenado siempre, cualquier acto de violencia de unos pocos que quieren empañar la movilización social legítima. Ustedes estuvieron ayer. Sí. De hecho, mucha gente se sacó foto con ustedes, se acercaron. Esa es la gente que sueña un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile solidario, un Chile donde debatamos nuestras diferencias. Lo más probable es que incluso en la mesa de las familias existan diferencias y tengamos visiones distintas. Pero lo importante en una democracia es justamente debatir eso. Entonces, yo lamento que la gente rechazo quiera usar lo que hicieron unos poquitos, que hemos condenado claramente, lo digo así taxativamente, también los locales, también no solamente las iglesias, los locales, hay mucha gente que le ha costado mucho levantar un local, un restaurante, un minimarket, es decir, todas esas personas merecen todo el respeto y condena a ese ataque. Pero yo quiero decir que me parece un eslogan fácil, cuando la gente rechazo quiere tomar eso, es decir, la gente la apruebo, cuando no es cierto. La gente la apruebo sueña un mejor país. La gente la prueba quiere que debatamos la oportunidad de debatir, en nuestras diferencias incluso, en nuestras miradas. Pero es medio raro estar en una democracia que cercena la posibilidad de debatir una constitución en democracia y donde qué Chile queremos a futuro. Chile ha cambiado mucho, las tecnologías han cambiado mucho, el tema de la descentralización, que lo decía Gerard también, es muy importante. Es decir, ¿por qué van a depender de Santiago? Yo estando en Santiago. Y en eso estamos de acuerdo. Entonces, creo que lo importante es, ¿por qué no vamos a hablar del país que queremos, del país que soñamos? Y eso movilizó a millones de chilenos y chilenas que fueron los que lograron la posibilidad de marcar apruebo y en mi caso, además, marcar convención constitucional muy fuertemente. Entonces, quiero decirlo con eso. Toda la violencia, pero la violencia parte
y quiero decirlo desde el momento que la desigualdad es muy profunda, cuando muy pocos acceden a todo y muchos no acceden a nada. Gracias, gracias. ¿Qué toque da la palabra de una mujer en medio del diálogo? Es un toque diferente, especial, una mirada que, sin dejar de lado el conocimiento, la expertise, también pone un toque sensible que es muy lindo. Gracias, Maya. El tema de la desigualdad es un tema muy profundo porque si bien nuestro país tiene un índice PIB, por ejemplo, muy bueno en la región, resulta que este índice no mide la desigualdad que existe. Y es una cascarita que hay que escarbar y encontramos unas realidades bien diferentes a las de los números. Pero no nos vamos a referir a eso todavía. Quisiera pasar a la segunda pregunta, que por el tiempo la vamos a unir con la tercera, ¿ok? Y contarles también que el mundo evangélico vive su propia guerra en este proceso constituyente. Y en esta guerra se pasan muchos límites éticos. Con tal de asegurar un voto, se miente, se hacen campañas de terror, se polariza, se recurre mucho a la teoría de la conspiración, por ejemplo, y a los famosos fake news. Y sobre esto quiero hablarles. Hace unos días circuló por redes sociales y también por grupos de WhatsApp, un tuit falso de la diputada comunista Camila Vallejo, donde ella llamaba supuestamente a un Estado sin religión, cosa que ella desmintió en reiteradas ocasiones. Aquí la idea que subyace es que las personas del apruebo, que son tremendamente variadas, o sea, tenemos desde el presidente de la UDI hasta la izquierda más radical, tenemos pasando por todos que hay gente del apruebo. Pero la idea que subyace es que las personas del apruebo no nos entienden, digamos, a los evangélicos, porque muchos son ateos y por lo tanto no quieren nuestra religión. Esa burdamente es como la mentalidad del evangélico del rechazo. Entonces aquí la pregunta que les quiero hacer primero es que se refieran a este fake news y a este tuit falso de la idea de un Estado sin religión, que es el miedo que tiene mucho el evangélico, y también el miedo a perder la libertad de culto en la siguiente constitución. Ese es el gran temor que tiene movilizado al rechazo evangélico. Podemos partir con Víctor. A ver, lo primero que yo creo que habría que señalar es partir la respuesta con tu pregunta, con parte de lo que tú planteas en tu pregunta. La verdad que yo estoy escandalizado de cómo personas que dicen estar inspiradas en los principios bíblicos han transgredido las normas de la ética, de la moral, han faltado a la verdad, parece que se han olvidado, digamos, de la condena ética profunda y radical que la Biblia señala respecto a los mentirosos cuyo destino está ahí descrito. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la aseveración de que en el proceso constituyente está en riesgo el derecho a la libertad religiosa es una falsedad completa. En primer lugar, y aquí lo podrán ratificar los invitados, yo no conozco absolutamente a nadie en el campo del apruebo que siquiera sugiera algo parecido como colocar restricciones a la libertad religiosa. Es muy difícil que eso sea así, porque me permito recordar que el derecho a libertad religiosa es propio de la democracia y ha sido una conquista democrática que han sido fundamentalmente los progresistas, en conflicto con los conservadores, las que han logrado ir desarrollándola y profundizándola en nuestra sociedad. Eso fue así desde las leyes laicas en Chile, que le otorgaron al pueblo evangélico el derecho a tener cementerio, que le quitaron a la Iglesia Católica el monopolio sobre los nacimientos y los matrimonios. Fue así en la separación de la Iglesia Católica y el Estado con la Constitución de 1925, fue así con la ley de culto. O sea, no hay ni una sola evidencia que alguien en el campo del apruebo tenga alguna disposición de colocar límites o restricciones a la libertad religiosa. En segundo lugar, faltan gravemente a la verdad, y es muy bueno que acá tengamos una parlamentaria para que ratifique lo que estoy diciendo, porque el proceso constituyente tiene un marco de regulación, que es lo que está establecido en la reforma al capítulo 15 de la Constitución, que es lo que funda el proceso constituyente. En las disposiciones especiales de esa reforma a la Constitución, de esa reforma a la actual Constitución, está establecido que uno de los marcos, en los que debe desarrollarse el proceso constituyente son los pactos y tratados internacionales que Chile ha suscrito, por ejemplo, en materia de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Estado chileno es suscriptor,
así como la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece en forma inequívoca que es un derecho fundamental el derecho a la libertad religiosa. Eso no va a estar puesto en debate en el proceso constituyente. Hay que decir que se falta en forma deliberada la verdad, porque esta reforma al capítulo 15 de la Constitución, que vuelvo a decir, es el que funda el actual proceso constituyente, fue aprobada por la casi totalidad de los partidos de derecha, incluyendo aquellos que son partidarios hoy día del rechazo. Es más, los 3 diputados que decían o dicen, no lo tengo claro, formar parte de una bancada evangélica, aprobaron esa reforma. O sea, me quieren decir los partidarios del rechazo que sus aliados en la derecha, que los diputados evangélicos que dicen ser una bancada evangélica, aprobaron un proceso constituyente que incluía la posibilidad de ponerle fin a la libertad religiosa. O sea, claramente se está faltando a la verdad. Y en tercer lugar, me parece que aquí hay una falta, hay una manipulación de conceptos. Yo hace poco vi un foro justamente a través de las redes sociales que concurrió una representante de los evangélicos por el rechazo, que hablaba que además esto habría que interpretarlo con el hecho de que está en curso de tramitación legislativa una ley mordaza, que le va a colocar una mordaza en la boca a los evangélicos. También aquí, qué bueno que tengamos acá una legisladora, lo que está en tramitación legislativa es una ley que lo que hace es sancionar la incitación a la violencia por razones de odio contra determinados grupos. Es decir, si los evangélicos partidarios del rechazo quieren decir de que se promueve una ley mordaza contra ellos, me están diciendo entonces que hay sectores evangélicos que incitan a la violencia contra determinados grupos. O sea, evidentemente que eso no es el caso. Esta ley, que es una ley que por lo demás existe en buena parte del mundo, lo que hace es proteger que se propicie la violencia contra determinados grupos que tengan determinadas características. Entonces, termino aquí para no alargarme mucho. A mí me parece que en el repertorio de cosas inexactas que se han dicho, además se dice, y con esto termino porque quiero señalar lo que yo creo que sí debiera ser parte del debate constituyente futuro. La Constitución de 1980, a diferencia de lo que se dice desde algunos púlpitos, no fue la que descubrió la libertad religiosa en Chile. La Constitución de 1980 copia en forma casi textual lo que la Constitución de 1925 ya decía respecto de la materia. Hoy día, como se ha dicho acá, gracias a las redes sociales, esto que estoy diciendo se puede verificar a partir de un par de clics en internet, comparando ambos textos. Entonces, yo más bien creo que la profundización de la democracia en Chile, que debería involucrar ámbitos como los que señala Gerard, de avanzar en la descentralización, en la desconcentración del poder, también debería avanzar en materia de derechos sociales. Un tema que tiene pendiente es perfeccionar lo que existe en materia de libertad religiosa, porque la Constitución de 1980 recogió algo que se hizo, imagínate, casi a comienzos del siglo XX, cuando las condiciones de nuestra sociedad eran distintas en Chile y en el mundo. Entonces yo avanzaría en perfeccionar más bien esas disposiciones en mérito que haya más libertad, más reconocimiento de nuestra diversidad, del carácter plural de nuestra sociedad y que mejor garantice la libertad de conciencia de todas y de todos, de los que creen en alguna religión y los que no creen en alguna religión, que como hijos e hijas de esta tierra tienen iguales derechos. Gracias, muchas gracias. Exacto, la dignidad proviene de Dios, somos creación suya. Por lo tanto, en la mentalidad del cristiano, esa es la razón para ser dignos, todos iguales. Sea de donde sea, crea lo que crea, por solo ser creación divina es que somos poseedores de esta dignidad. Gerard, mira, te voy a unir la siguiente pregunta para que alcancemos a responder tranquilamente. ¿Por qué una constitución nueva puede ayudar a mejorar el país en vez de estancarlo, como algunos dicen? Y también por lo que te veía cuando los demás hablaban, también crees que la libertad de conciencia no está en riesgo, ¿verdad? Sí, entonces quisiera preguntarte esas dos cosas, sí. Partiendo por lo último, la libertad de conciencia no está en riesgo precisamente por los tratados internacionales y además por la interpretación dinámica que estos tienen, o sea, se interpretan de acuerdo a al estado en que está la humanidad como un todo. O sea, de hecho, la Corte de San José de Costa Rica interpreta los tratados internacionales precisamente a la luz de la doctrina que existe comparada en el mundo. O sea, y la libertad religiosa y de conciencia está en primerísimo lugar. ¿Por qué? Porque incluso hay tratadistas en materia de derechos humanos que ponen hasta la conciencia por sobre la vida. O sea, a ese punto, independientemente que son valoraciones, ojo que hay otros que
instalar la vida primero, pero me refiero que por lo menos son de los dos bienes jurídicos más importantes de la persona. Lo que la persona piensa podría ser incluso más importante que la misma vida de la persona, porque es lo que nos hace, de algún modo u otro, ser personas, justamente. Bueno, ese es un tema súper debatible, muy profundo, pero hay que instalarlo. Lo otro, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué ayudaría a mejorar el país? Exactamente, ayudaría una constitución, una nueva constitución, ayudará, porque estoy convencido que vamos a tener una nueva constitución, va a ayudar a que se profundice de partida nuestra democracia. La participación ciudadana tiene que ser más activa en una nueva constitución. No podemos ser una especie de buzones que permanentemente delegamos cada 4 años y alternadamente cada 2 años para elegir a qué sé yo, alcaldes, concejales. Eso es absolutamente insuficiente para una ciudadanía que está acostumbrada a decir arriba o abajo con un clic en internet. Eso es absolutamente desconectarse con la realidad, con lo que vivimos como país, como mundo, como planeta. Y lo otro también bien importante, nosotros tenemos que ser protagonistas a nuestras comunas y a nuestras regiones, porque no podemos, insisto, tomar todas las decisiones de Santiago. Eso es un error, y además es un error tan profundo que todos los países que les ha ido, entre comillas, siempre es difícil compararse, pero les ha ido un poquito mejor, son bastante descentralizados. Y aparte de ser bastante descentralizados, tienen a sus municipios o comunas como protagonistas. La OCDE, que nos gusta tanto como parámetro, el 20% del presupuesto nacional lo decían las comunas. Aquí con suerte llegamos a un 10%. Y lo otro, la mentira que tenemos de regionalización, y así lo digo con todas mis palabras. Si por ejemplo, la región de Valparaíso, un 13, un 14% del presupuesto nacional que se aplica en la región lo decide el gobierno regional. Pero lo decide dónde y cómo. Lo decide gracias a los convenios que realiza con los ministerios. Los ministerios son precisamente nóminas de Santiago. Entonces, sencillamente, ese poder es simplemente, quiero, este año voy a querer más calle, este año voy a querer, y no todo, o sea, digamos en este 13%, o voy a querer más seguridad, pero en este 13%. O sea, es falsa esa descentralización. Es una descentralización de cartón. Entonces, evidentemente, una pregunta que tenga que ver con lo que sencillamente quiere. Tiene mala conexión, parece, Gerard. Ahí está. Lo más profundo es la desafectación de la política que tiene el ciudadano. Yo no digo que por una nueva constitución o por más participación, más oportunidad de participación, esto va a ser automático. Pero evidentemente, si el ciudadano siente que sus decisiones pesan, que es consultado en lo local, en lo regional, en lo nacional, si siente además que cuando un gobierno no anda bien va a ser consultado, ya sea con un sistema semipresidencial, un sistema parlamentario, evidentemente vamos a tener un mejor país y un país que se va a desarrollar. Ciudadanos empoderados, ciudadanos que toman decisiones desde los territorios, es lo que necesitamos. Más democracia, más libertad. Creo que dentro de la receta que creo yo, es lo que nos va a permitir tener una sociedad con más cohesión social, que es justamente eso de mejor vivienda, mejor educación, etcétera. Yo creo que es lo que estoy planteando, quizás no es una receta automática, pero que está vinculada a lo que se realiza en cada uno de los territorios de los ciudadanos y una decisión que se tome con una cúpula en Santiago. Bien. Muchas gracias. Sí, yo te he seguido en redes y he visto tus comentarios y has hablado sobre la apatía del ciudadano común de participar y de interesarse en este proceso constituyente, y tú lo evidencias como un punto que necesitamos mejorar para llegar a obtener esta deseada mayor democracia. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias. Maya, una pregunta para ti específica sobre la Convención Constitucional. Se dice que será redactada por los mismos de siempre y que los partidos una vez más se las arreglaron para capturar el proceso. Te interpreto las palabras como lo dice la gente, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto y qué pasará finalmente con los independientes? Ya que tú eres parlamentaria y tienes ahí... Varias cosas. Yo primero quiero tomar la primera pregunta que hiciste a propósito de la libertad de culto, que yo creo que al revés, eso es un valor de la democracia. Quienes creemos en la democracia, creemos en la diversidad. Creemos que cada quien tiene derecho a creer, y por eso es incluso un derecho humano. Por tanto, es imposible que quienes creemos en la democracia querramos eliminar. Entonces, creo que es una falacia, hay que decirlo, tajantemente. Yo creo que, y de hecho, un Estado laico garantiza esta libertad de culto, de que la gente puede elegir en qué creer, lo cual me parece muy bien, muy importante. Yo disculpa lo referente a mi familia, pero el Te Deum ecuménico
es en 1970 con Salvador Allende, presidente de izquierda. Entonces, para decirlo en su contexto también, es decir, siempre abriendo las puertas, porque creemos en la diversidad, en la democracia y en el derecho de las personas. Y por eso a mí me extraña, porque quienes creemos en la democracia y creemos que hay que conversar, que hay que construir, que hay que debatir los temas, que los chilenos y las chilenas que se movilizaron, que lograron este proceso constituyente, a propósito de lo que decía Gerardo, tú le decías de la apatía, bueno, la gente dejó la apatía porque siente que esto se logró por esa ciudadanía, porque se movilizaron, porque realmente fueron escuchados y tienen la oportunidad desde los territorios, desde distintas, de debatir. Entonces, yo en los territorios conozco muchos evangélicos que luchan lo mismo que uno quiere, bienestar ciudadano, mejores derechos sociales, mejor democracia, más participación. Entonces, personas que permanentemente están protegiendo la democracia. Entonces, quiero dejar ese punto. Segundo punto rápido, con Camila Vallejo, a propósito del fake news, porque me parece injusto, porque en la política siempre te pueden inventar cosas, y eso es muy brutal. Y siempre hay que tener cuidado con lo que uno cree. Yo te digo, con la diputada Vallejo, Camila Vallejo, nosotros presentamos un proyecto de ley, para que tú sepas, a propósito de la diferencia que hay entre los capellanes católicos y evangélicos en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué no hay igualdad, por ejemplo? Entonces te lo dejo porque ella lo firmó, pidiendo igualdad de condiciones. Entonces, ojo con lo que se cree y con lo que se inventa, porque justamente... Yo creo que eso nadie lo sabe en el mundo evangélico. Yo lo presenté ese proyecto de ley. Y ella me lo firmó como coautora. Quiero decírtelo, por eso quiero hacer el punto con la diputada Vallejo, porque ella me lo firmó, porque no puede haber diferencia entre capellanes católicos y capellanes, por ejemplo, evangélicos. Quiero decirte ese punto. Y respecto a lo que dices tú, mira, primero yo estoy con la Convención Constitucional porque justamente son los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que van a elegir democráticamente quiénes son sus constituyentes. Y tienen que ser de manera descentralizada, no tienen que ser todos. Nosotros, bueno, en el partido hay candidatos que son propios de la zona, no van a decir, hay candidatos que representan sus regiones, que eso es muy importante porque Chile es un país muy diverso. Y por tanto tenemos distintas realidades. Y gente que es del sur, que es más del norte, que conoce más el desierto, otros conocemos el bosque, otros conocemos la metropolitana, la región central. Entonces, creo que eso es importante. Sí te quiero decir que una democracia fortalecida, los partidos son importantes. Es decir, como que yo no soy antipartido, primero milito. Es medio raro que yo fuera antipartido siendo militante. Y creo que es importante, no conozco ninguna democracia del mundo sin partido, pero sí creo que los partidos tienen que vincularse con los territorios y en eso hay que ser autocríticos. ¿Qué nos pasó con esa desvinculación con las demandas territoriales, con la gente? Y asimismo creo que es muy importante la participación de independientes. Hombres y mujeres, se aprobó un proyecto de ley en la Cámara, todavía falta el Senado, donde se rebajan los requisitos para que los independientes, hombres y mujeres, puedan participar del proceso constituyente. Pero además entiendo que gran parte de los partidos van a llevar en sus listas con cupo para incluirlos más los y las independientes. Y eso también, y ahí tú sabrás que además, ¿por qué? Porque quienes estamos en la Convención Constitucional también tenemos claro que si vamos en muchas listas, es poco probable tener mayoría de constituyentes, aunque saquemos más votos. Y eso es una realidad electoral que es más difícil de explicar. El método de elección. Exactamente. Generalmente la gente del rechazo, yo creo que los que quieren la mixta van a ir en una sola lista, o van a llevar constituyentes que no quieren grandes cambios, en este caso, que los que apoyaron a la mixta, entonces pueden ir en una sola lista, y si nosotros vamos muy divididos, a pesar de tener más votos, entonces por eso se está. Pero yo sí creo que la participación de independientes, hombres y mujeres, que además es paritaria la convencional, la constituyente, la convencional, es paritaria, la Convención Constitucional, pero además elegida. Son los ciudadanos y ciudadanas que van a elegir 100% quiénes son sus constituyentes. Y eso es muy importante en la democracia. Así que eso me quedo, pero esos 3 puntos te quería decir. Gracias, muy claras. Sí, la particularidad de la Convención Constitucional, algo pero tremendamente relevante, es que será paritaria y tendrá la garantía de ser paritaria y nos convertiría en la primera constitución del mundo redactada por cantidad igual de mujeres. Es decir, este proceso no solo lo estamos viviendo nosotros como algo importante, sino que nos está observando el mundo. Y es algo muy relevante a tener en cuenta para el presente y para las mujeres. Víctor,
tú desglosaste la participación evangélica de los hermanos en la franja de una manera muy meticulosa. ¿Podrías hablarnos de esta publicación y el mensaje que nos quisiste dar? Te la comento. La publicación es Un evangélico en la franja del rechazo y la edad media del siglo XXI, de fecha 27 de septiembre del 2020. ¿Cuál fue el mensaje que nos quisiste dar con tu publicación? Están bien informados. Pero voy a partir de algo que dijo Maya. Los demócratas progresistas creemos en el Estado laico. Quienes han impulsado en el mundo del rechazo el temor entre los evangélicos pretenden sugerir de que el Estado laico es un Estado que está contra la religión. Eso es un error. El Estado laico es un Estado que es neutral en materia religiosa. Es un Estado, por lo tanto, que es compatible con la democracia, que por definición es un sistema político y social que se sustenta en el reconocimiento del carácter diverso y plural de las sociedades. Por lo tanto, el Estado laico, la construcción del Estado laico a lo largo de la historia del mundo y la historia de Chile, es lo que ha permitido, por ejemplo, que las minorías religiosas, como en el caso de Chile, las iglesias evangélicas, tengan libertad para poder desarrollar su actividad. La alternativa al Estado laico era el Estado que existió en la Edad Media. Un Estado donde había un grupo de seres humanos que se atribuían el carácter de representantes de la voluntad de Dios y por lo tanto ponían y quitaban reyes. Era la Edad Media, un periodo en que el Vaticano, la Iglesia Romana, estaba vinculada orgánica y estructuralmente al Estado. Yo lo que veo cuando escucho a evangélicos y evangélicas proclamar que lo que quieren es que se gobierne según la Biblia, que la Iglesia tome por asalto el poder del Estado, en que se descalifica a las personas diciendo que son ateas, como si los seres humanos no tuvieran derecho a tener la religión que estimen o no tener ninguna. Eso forma parte de la libertad de conciencia. Cuando yo escucho todo ese tipo de razonamiento, veo, no sé, a Antares Varela interrumpir a Piñera diciéndole, presidente, está legalizando el pecado, como ocurrió en su primer gobierno. Cuando se pretende deducir de la Biblia una posición política contingente, señalar que los que no están de acuerdo con mi posición política de coyuntura son agentes de Satanás, estamos en el mismo momento de que se está proponiendo el regreso a la Edad Media. Es como una Edad Media del siglo XXI. Es proponer el totalitarismo. Lo que nosotros, los demócratas progresistas, pensamos es que la democracia, a la cual es inherente el Estado de laico, es el menos imperfecto de todos los sistemas. Porque fíjate que ocurre lo siguiente. Martín Lutero, que fue el gran promotor de la reforma protestante, en la cual se originan las iglesias protestantes y evangélicas, su levantamiento contra Roma también fue un levantamiento contra esa sociedad que estoy describiendo. Fue un levantamiento también que defendía la libertad de conciencia. Fue un levantamiento que creó las condiciones, como todos los historiadores reconocen, para el desarrollo de la democracia. Y fíjate que pasa por lo siguiente. Yo me imagino que toda persona de fe, toda persona que diga ser cristiana, compartirá conmigo que los seres humanos somos esencialmente imperfectos. Entonces, ocurre que la democracia es el menos imperfecto de los sistemas, porque es el único sistema político que impide que seres humanos imperfectos tengan todo el poder todo el tiempo. Porque es un sistema que justamente establece separación de poderes, reconoce pluralismo ideológico, alternancia en el gobierno, elecciones periódicas, un catálogo de derechos políticos y sociales que deben ser respetados. Porque el otro camino, el camino de atribuirles cualidades divinas a seres humanos imperfectos, es el camino del totalitarismo, de la dictadura, del terror, de la persecución de los que no piensen como según la doctrina oficial. Por eso yo creo que una persona que dice tener una fe inspirada en la Biblia debería ser el primer partidario de la democracia y el primer partidario de que la democracia se profundice, porque no conozco otra forma de concebir la organización del Estado y la sociedad que sea más compatible dentro del contexto que estamos en una humanidad de seres humanos imperfectos. No conozco otro sistema que pueda mejor garantizar lo que tú decías, porque los seres humanos que somos creación divina puedan verse respetados en su dignidad y en sus derechos. Entonces, lo que yo señalaba respecto a la aparición de esa franja es que realmente me impresionó. Yo esperaría que alguien que está a favor del rechazo me diga por qué cree que la constitución que impuso la tiranía ha generado el mejor de los mundos. Desde ahí podríamos discutir.
que me diga por qué le parece tan buena esta constitución. Una constitución que no garantiza el derecho al trabajo, que no garantiza el derecho a las niñas y niños, que no garantiza el derecho a la vivienda, que es absolutamente deficitaria en garantizar los iguales derechos de las mujeres, que es absolutamente frágil en materia, que no se pronuncia sobre el desarrollo sustentable, que no garantiza el derecho al agua. Bueno, si alguien piensa que eso es extraordinario, estoy dispuesto a discutirlo. Yo entendía que alguien dijera voy a votar rechazo porque creo que eso es perfecto. Pero que alguien me argumente a esta altura de la evolución de la humanidad, de que si tú estás en contra de mí eres agente de Satanás, me parece que regresar efectivamente a una época que yo creo que toda la humanidad espera haber dejado atrás, en mérito de lo que decía Maya, que a mí me parece extraordinario, porque ¿qué es lo que en definitiva estamos planteando cuando pedimos más democracia para Chile? Estamos planteando la posibilidad de tener un gran diálogo, en que todos seamos escuchados, en que todos seamos respetados, en que todos tengan cabida, para construir un ¿qué? Para construir un país en que todos, según sus talentos, tengan iguales oportunidades. Eso a mí me parece que efectivamente es lo que ha conmovido la voluntad de millones de seres humanos en Chile, y por eso tengo la convicción de que este domingo va a haber un contundente triunfo del apruebo para que Chile sea un mejor país. Eso, ¿sabes qué? Eso es la pregunta final. Vamos a incluir una pregunta al público, pero la pregunta que quiero que de ustedes sea motivante para este domingo, saquen su mejor artillería y nos digan por qué votaremos apruebo este domingo y convención constitucional, porque ahí estamos todos de acuerdo. ¿Por qué votaremos apruebo, Gerard? Bueno, yo creo que votaremos apruebo porque nos tenemos que dar la oportunidad de conversar el Chile que queremos. Sabemos que hay diferencias y las puedo escuchar con detalle, digamos, porque yo creo más en un crecimiento de abajo hacia arriba. Algunos creen en un crecimiento de arriba hacia abajo, que es lo que planteaba, bueno, no quiero individualizar, pero esta idea de los derechos universales y para todas partes homogéneos en todo el país, etcétera, va en contra de la idea que como liberal tengo de que sea una construcción de abajo hacia arriba, que sea desde los territorios, desde las identidades, de las particularidades y entendiendo a la sociedad como el motor. Y eso también es una disputa que va a estar en la Constitución. Y ahí es donde yo paso un pequeño recado, pero muy corto, después voy a volver a la motivación, es de que no creamos que esta disputa va a ser solidaridad versus subsidiariedad, porque si eso lo dejamos a fuego en la Constitución, vamos a estar pensando a cambiarla en la medida que cambien las mayorías circunstanciales. Pensemos en algo que sea más estructural, que no lo deje amarrado el país, y que sea la democracia la que decida, y no las mayorías circunstanciales. Dicho esto, vamos a tener oportunidad de conversar estas tres alternativas: subsidiariedad, solidaridad, nada, que es lo que acabo de proponer, nada, que sean políticas públicas que nosotros decidamos y que decidamos si vamos por la solidaridad, por la focalización, etcétera, en un plano de democracia. Vamos a poder conversar eso, vamos a poder conversar sobre una equidad territorial, que desde lo público no hayan comunas de primera y comunas de segunda, o sea, y a eso me refiero no por las personas, sino por los recursos que llegan a esas comunas, por lo que se invierte en esas comunas, que es tremendamente injusto, porque de lo público tenemos que generar justamente esta equidad, esta igualdad. Y también lo otro que es bien importante es cómo construimos nuestras ciudades, y todo eso va a ser en la medida que demos más libertad. Y eso es lo que vamos a conversar. Vamos a tener una gran conversación sobre la libertad que queremos para Chile y la participación ciudadana. Regiones más empoderadas, comunas más empoderadas, ciudadanos más empoderados. ¿Por qué no mecanismos de participación en comunas, en regiones, hasta referéndums constitucionales o referéndums revocatorios como en Suiza? Tiene un referéndum bien interesante que está levantando la gente, y una contrapropuesta bien interesante que está presentando la Confederación respecto a justamente el trato de los animales en la Constitución, por ejemplo. Hay dos visiones: la visión del establishment, de la elite que hace una propuesta, y por otro lado los grupos organizados que hacen otra, y se discute. Qué bonito sería poder tener en Chile una democracia mucho más vibrante así. Y esa oportunidad, instalar esas conversaciones, esas discusiones, las podemos tener justamente en un proceso constituyente. Gracias, gracias. Maya, ¿qué le podrías decir a la gente motivante, positivo, para que vayan a votar en libertad, por supuesto, pero los que quieran votar apruebo ratifiquen su decisión? Mira, primero decir que hay que ir a votar tomando todas las medidas sanitarias, que se va a garantizar, y llevando el lápiz azul, hay que decirlo, nuestro lápiz Bic para ir a votar ese día, para que recordemos.
Mira, yo apruebo porque nos permite encontrarnos en nuestras diferencias, nos permite dialogar, debatir, soñar. Es decir, toda democracia fortalecida tiene que dialogar. Los procesos constituyentes, si uno mira la historia de las constituciones, que hay un abogado, yo no soy abogado, pero claramente hay muchos procesos constituyentes en muchos países. Entonces, no hay que tenerle miedo a los cambios, no hay que tenerle miedo a soñar, a cambiar, a modificar. Yo me imagino que, a propósito, hablamos de las movilizaciones sociales, hay muchas personas de fe que se movilizaron, de distinta fe, que se movilizaron porque también quieren un Chile mejor. ¿Quién no quiere un país que cuide el medio ambiente? Pensando en las nuevas generaciones. ¿Quién no quiere que todos y todas tengan el agua garantizada? Que no todos la tienen. Es decir, yo no me imagino a alguien con fe que no quisiera eso. O derechos sociales. Por supuesto, yo entiendo, a mí me gusta el tema de las libertades, pero también creo que existen derechos sociales que tienen que garantizarse. En los territorios, ¿cuántos comités de vivienda hay que llevan años, 10 años, buscando? Víctor fue ministro y lo sabe muy bien, 10 años buscando un terreno. Ahí hay muchos evangélicas y evangélicos que han impulsado y han apoyado estos comités de vivienda porque sienten que la vivienda es un derecho. ¿Qué hacemos con esas materias? Entonces, creo que al revés, es como querer transformar para mejor nuestra sociedad, querer soñar un camino distinto, nos debería convocar a todas y todos. En nuestras diferencias, si nadie dice, yo decía, hasta en la mesa familiar del almuerzo tenemos diferencias, y eso no es malo. Seguramente mi hijo en algunas cosas piensa distinto a mí, mi hija también, y viceversa. Entonces, pero lo importante es, en aquellos puntos donde tenemos una mirada común de país, poder avanzar. Yo siento que las personas, y lo decía muy bien Virto, de rechazo es, no debatamos nada, no conversemos nada, que es muy raro una democracia, ¿cómo no vamos a conversar? Y no cambiemos nada. Porque, perdona, nadie tiene los quórum en el Congreso para cambiar esto de rechaza para reformar. No existe, lo hemos visto. Acuérdense que se rechazó el proyecto del derecho al agua porque no había quórum. Porque a pesar que los senadores mayoritariamente votaron a favor, se rechazó. Entonces, siempre una minoría se va a imponer sobre la mayoría. Entonces, quiero decirlo, eso no existe. Entonces, soñemos, avancemos, dialoguemos. Estoy de acuerdo, una democracia tiene que fortalecerse, tiene que haber, decía Gerard, referéndum revocatorio, pero también iniciativa popular de ley. Eso hace que las organizaciones quieran participar a propósito de la apatía. No, quieran participar, iniciativa popular de ley con muchas ideas. Entonces, ¿quién podría estar en contra de eso? Sí, es muy raro. Es decir, nosotros estamos llamando a un proceso pacífico, dialogante, que nos encontremos, que debatamos, que soñamos. Y eso hay que hacerlo. Y solo lo único que tenemos que hacer es tomar las medidas sanitarias y marcar con nuestro lápiz azul. Entonces, eso es muy importante. Y decir, para terminar, mira, sociedades como Nueva Zelanda, que a veces hablamos tanto de Nueva Zelanda, ellos han debatido el presupuesto de la nación poniendo el concepto del bienestar de las personas. No solo ya del PIB y del crecimiento. Todos sabemos que el PIB y el crecimiento de un país es muy importante, pero también el bienestar de las personas. Y yo creo que toda persona que tiene fe sueña con un mejor de bienestar para todas y todos los chilenos. Con eso me quedo. Gracias. De repente esta lógica que nos impuso la Constitución actual nos impide ponernos de acuerdo. A pesar de que hay iniciativas, muchas veces tenemos trabas constitucionales, como el quórum, como el Tribunal Constitucional, que impide lograr los acuerdos, impide llegar a la democracia. Víctor, contigo cerramos. ¿Por qué tú le dirías a la gente que la mejor opción es el apruebo y cómo los motivarías para ir a votar? A ver, dos cosas. A mí me hace sentido lo que dice Gerard de que no podemos tener una constitución amarrada a una mayoría circunstancial. Basada en esa premisa, a mí me parece que por lo mismo tenemos que colocarle fin a una constitución que nació amarrada a una minoría que impuso a la sociedad esa constitución a través del uso de la fuerza, y que una constitución que evidentemente está asociada a un proyecto ideológico, que es la concepción subsidiaria del Estado. Y a mí me parece que el desafío que tiene Chile, más allá de las discusiones ideológicas, es lograr una convivencia basada en los estándares internacionales que existen en materia de democracia y de derechos sociales. Aquí no estamos hablando de Chilezuela,
Está muy bueno el ejemplo que ha dado Maya de Nueva Zelanda. Si uno hace un estudio de derecho constitucional comparado, hay dos tipos de constituciones: las constituciones minimalistas, que se centran en el componente orgánico, ¿no?, el funcionamiento del Estado, que son generalmente sociedades que tienen un alto grado de consenso en materia de derechos sociales, y constituciones que se inclinan en lo que se llama un constitucionalismo social, que contienen derechos sociales que se garantizan a las personas. Porque en el fondo, porque la Constitución lo que hace es plantear una forma que la sociedad se organiza a sí misma. Sería muy raro que uno elaborara una constitución sobre la base de suponer que somos una colección de micro territorios, que tiene cada uno su propia regularidad. Ni siquiera en los estados federales eso es así. Hay siempre una concepción de Estado y de sociedad que lo que hace es interpretarnos a todas y todos como resultado de un proceso deliberativo. Y aquí termino. Lo que nos ofrece la prueba, en este sentido, es una sola cosa, pero es una cosa fundamental. Por primera vez, en el caso de las chilenas y los chilenos que hoy estamos vivos, por primera vez, en el caso de la actual generación, por primera vez me atrevería a decir que en toda la historia de Chile, tenemos la oportunidad de poder decidir, todas y todos los chilenos, respecto entonces al pacto que va a definir nuestra convivencia en los futuros años. Vamos a decidirlo votando el apruebo, porque el apruebo abre la posibilidad entonces de que nuestra sociedad pueda definir el carácter de ese pacto que se expresa en una constitución. Vamos a poder hacerlo en forma más inclusiva y democrática, en forma paritaria, reconociendo hoy día que las mujeres son la mayoría de nuestra sociedad a través de una convención constitucional que va a poder ser electa por toda la sociedad. Vamos además a poder decidir, que una cosa que se olvida, al término del trabajo del órgano constituyente, en un nuevo plebiscito. Entonces, votar apruebo es poder hacer uso del derecho a la palabra, poder hacer uso del derecho a que podamos conversar mutuamente, a que por fin se rompan los candados que nos han impedido que la sociedad se pueda expresar. Por eso es el camino para la paz, y también es el camino para construir lo que decíamos hace un momento, un futuro en que quepamos todas y todos. Y en ese camino, por lo menos los que somos partidarios de la prueba, no estamos pensando en excluir a nadie, quitar derechos a nadie. Lo que queremos es una sociedad en que todos tengan derechos, todos se puedan reconocer como iguales, dialogar y aportar a construir un futuro común, porque somos todos parte de esta sociedad y de esta tierra. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Lo que se juega el domingo es que podamos hacer uso, probablemente por primera vez en la historia, nuestro derecho a hablar y decidir respecto al tipo de país que queremos construir. Y como aquí se ha dicho, además va a ser la primera vez, no solamente en la historia de Chile, sino del mundo, que se va a hacer en forma paritaria, con participación igualitaria de hombres y mujeres. Yo hubiera deseado que este proceso fuera más perfecto, que hubiera mejores condiciones de participación de los independientes, que se garantizara una participación a los pueblos indígenas, pero esto es un proceso perfectible. Entonces la invitación es a eso, a que aprobemos el derecho a la palabra, el derecho a poder decidir, y creo que Maya lo decía, el derecho a que los sueños que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas, el derecho a la dignidad que nos corresponde como seres humanos, se haga una realidad, deje de ser una quimera, pase a ser realidad cotidiana. Gracias, gracias. Se nos acabó el tiempo, nos quedaron preguntas del público, pero lo podemos dejar para otra oportunidad. Gracias, Víctor, por tu mirada periodística desde el conocimiento. Muchos somos fans tuyos, seguimos tus publicaciones, nos gustan mucho. Gracias, Maya, por la premisa que nos dijiste de este proyecto de ley que tiene que ver con las capellanías y la igualdad de condiciones con las iglesias evangélicas. Es algo que tenemos que investigar y dar a conocer a los hermanos, porque existe mucho sesgo, mucho de que ellos son del lado de los malos y nada bueno hacen, y eso hay que ir desmintiéndolo. Es un trabajo de hormiga, pero lo vamos haciendo. Gracias, Gerald, por tu mirada regional, por esta forma como tú también interpretas la economía, como tú interpretas la democracia, y es un aporte, porque ustedes tres por lo menos nos dijeron que la libertad de culto no corre peligro, que este es un proceso democrático, que nadie apoya la violencia, que queremos un mejor país, que nadie podría pensar en querer algo para dañar ni nuestros derechos ni nuestras garantías, sino que todo lo contrario. Los llamamos a ustedes, los despido, muchas gracias. Los llamo a ustedes, nuestro público, nuestros hermanos, a votar en libertad de conciencia este domingo, sin presiones, sin temor. No haga caso de campañas del terror, usted es libre, porque Cristo nos hizo libres. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao, un abrazo. Un abrazo. Chao.